una ponencia, perspectivas de futuro de la fotovoltaica, le hemos llamado. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de mis dos compañeros de mesa hoy. Para mí es un absoluto orgullo compartir mantel, en sentido figurado, con ellos, y desde luego, insisto, es algo que me llena de satisfacción. Quiero además especialmente quiero agradecerle al señor García Breva su presencia, porque una incidencia ocular le perturba su estado físico, y la verdad es que es un encanto tenerle en estas circunstancias. Esta intervención la hemos denominado Perspectivas de Futuro. A mí se me ha encargado por parte de la presidencia que desarrollara con el criterio que sea posible para mi cualificación, la perspectiva del futuro que desde el ámbito jurídico judicial estimamos se puede producir en nuestra asociación próximamente, ¿no? Para ello voy a ser lo más esquemático posible e incluso intentaré ser lo más didáctico posible. La primera consideración que tengo que traer a ustedes es una circunstancia personal que me ha pasado a mí en las últimas semanas, y que creo que me va a servir bastante bien para encauzar mi locución. Hace 2 o 3 semanas aproximadamente, un grupo de compañeros, no sé si se me oye bien porque alguien hace un gesto, bien, hace aproximadamente 2 o 3 semanas, varios compañeros de diferentes despachos fuimos a una reunión con 7 empresarios de la promoción inmobiliaria, con sus sociedades en claro estado comatoso, con el ánimo de convencerles de lo extraordinario que sería contratar los servicios jurídicos de nuestros despachos para llevar el concurso de acreedores de sus sociedades. Tras un speech de 15-20 minutos por parte de uno de mis compañeros diciéndole lo terrible que era la situación, cómo podrían arreglar cosas, bueno, que efectivamente no estaban llegando a ningún puerto, uno de mis compañeros de locución en ese momento tomó la palabra y le dijo: mire, nosotros venimos aquí para intentar darle salida a la actividad de sus negocios, pero que sepan que su negocio ya no es la promoción y la venta inmobiliaria. Su negocio es poder salvar el bajo que tiene alquilado con Inditex y no se lo que del banco. Su negocio es que no se ha declarado un concurso culpable. Su negocio es... Ninguno tenía un negocio de construcción ni venta de viviendas. Esto me hace pensar que quién o por qué, en qué momento consiguió que la actividad principal de un productor fotovoltaico en este país sea la defensa de sus intereses y no la propia producción de energía renovable. Seguramente hay quien diga que el pecado ya era original, que estaba en las normas que la regularon, el 436 y sobre todo el 661. Seguramente parte de razón tengan, y de hecho lo de pecado original, el ejemplo bíblico creo que es bueno, porque los cristianos al parecer somos pecadores desde que nacemos, y a los productores fotovoltaicos muchos entienden que también lo somos desde que empezamos a volcar la red. Lástima que los cristianos se puedan redimir con el bautismo y a nosotros no hay divinidad que nos quiera redimir, parece evidente. Pero bueno, recupero la idea. ¿Por qué el mayor esfuerzo de I+D que tiene un productor fotovoltaico en este momento lo estamos realizando los abogados para ver cómo podemos defender unos intereses que entendíamos sin género de dudas que eran nuestros? ¿Por qué? Esto sé que parece un poco así, panoplia de abogado, pero en realidad todos los productores fotovoltaicos que estáis aquí podéis interiorizar esto y preguntároslo. En los últimos 2 años, ¿cuánto tiempo, esfuerzo, dedicación e incluso dinero habéis destinado a esto y no, a lo mejor, a optimizar los servicios de vuestra planta? Si es que en realidad es la actividad principal que tenemos. Esto lo estoy diciendo demasiado alto y tendría que haberlo dicho un poquito más bajo, porque si se entera algún ministro, quizás quiera meternos un impuesto por esta nueva actividad por la que hasta ahora no tributamos. Desde luego, al margen del chascarrillo, creo que tengo que dejarlo de manifiesto, porque para Ampier es una absoluta desesperación. Es un lamento cierto. A nosotros nos da muchísima rabia. De hecho, la propia asociación, que tiene un recorrido bastante incipiente, como sabéis, es muy joven, nace para defendernos. ¿Qué
jugoso, qué extraordinario hubiese sido que naciésemos con el objetivo de aunar esfuerzos, compartir ideas, desarrollar nuevos proyectos. Sí, lo hacemos, lo intentamos, pero no es nuestra actividad principal. No la es, desde luego no la es. Desde entonces hasta ahora en Ampere hemos intentado hacer lo que hemos podido dentro de nuestras posibilidades, intentando tirar muros, que bueno, ahora últimamente han cambiado de ladrillo, pero no me cabe la menor duda que el cemento sigue siendo de la misma marca. Pero en cualquier caso, y por centrar un poco los términos de mi exposición, intentaré perfilar mínimamente el futuro jurídico-judicial que entendemos desde la asociación se va a producir. Constantemente los asociados nos preguntan, y esto sí que es algo absolutamente constante, por desgracia cada vez lo preguntan menos, por lo tanto entiendo que su desesperanza cada vez es mayor. Mirad, pero la justicia nos va a acabar dando la razón, seguro, ¿verdad? Francesco Carneluti era un jurista italiano que escribió un montón de libros muy interesantes, incluso para los que no somos abogados. Él decía algo así como que la justicia es como la divinidad, solo se le aparece al que cree en ella. Pues tendremos que hacer esa abstracción, tendremos que creernos que existe justicia, aunque he de reconocer que no es fácil. No es fácil cuando vemos sentencias del maravilloso Tribunal Supremo, que cuando hablan de nosotros nos dicen que no somos operadores diligentes por no haber entendido en el 2007 y en el 2008 que nos iban a recortar por el montón de gente que se estaba dedicando a esto. O que no existe inseguridad regulatoria porque desde el año 2007 hasta el año 2011 cambiaron las normas de alguna u otra medida que afectaban a la fotovoltaica en 9 veces. Bueno, pues tendremos que hacer abstracción de estas lindezas, desde luego. Personalmente creo que es fundamental no bajar la guardia judicial hasta las últimas consecuencias y desde luego desde Ampere no lo vamos a hacer. Nos consta que otros implicados en la causa, incluso asociados, entienden que tendríamos que hacer algunas medidas unas veces más, otras veces menos expeditivas. Está bien, yo creo que todos los esfuerzos de todos los que están participando en esto, y en mi mesa tengo claros exponentes de esfuerzos en este mismo sentido, han de ser fructuosos. Por nuestra parte, consideramos que hay varias líneas de actuación que desde Ampere no cejaremos en nuestro empeño y es para eso por lo que me han encargado abrir esta ponencia. Desde luego seguiremos aconsejando la impugnación de las liquidaciones de la CNE cuando sean definitivas, aunque no tengo muy claro qué alcanzará el concepto de definitivo antes, si la propia comisión o las liquidaciones. Seguramente en algún momento lo sabremos. También recomendaremos la reclamación del daño patrimonial por las normativas retroactivas, tanto en vía administrativa como en vía contenciosa. Y somos conscientes de la multitud de chinitas que se nos van a poner por el camino. Voy a contar una experiencia singular. Tenía pensado decir simpática, pero después me he dado cuenta que simpática no era. Hace algo más de un año, la entonces presidenta de mi asociación y el que habla, fuimos a hablar con un magistrado del Tribunal Supremo, no es importante el nombre ni tampoco el apellido, para ponerle de manifiesto que era muy previsible que presentásemos a la limón del orden de 2.000 o 3.000 demandas por daño patrimonial, que efectivamente eso crearía un colapso notable en la organización de la sala, que bueno, que no somos malos y tal. Esa era nuestra intención. Llevábamos tan solo 2 minutos hablando, 2 minutos, básicamente para decir nuestros nombres y el nombre de la asociación, que como es muy largo ya nos ocupaba los 2 minutos. Cuando el bueno del señor tuvo a bien manifestarnos que tan solo una semana antes se había aprobado la ley de medidas de agilización procesal, que suponía la posible imposición de costas procesales en procedimientos contenciosos administrativos. Claro, yo no tuve más remedio que decirle, pero mire, señoría, es que todavía no le hemos hablado de lo que venimos, no le hemos hablado de nuestro libro, no le hemos dicho a qué venimos. Y él, más o menos, vino a decir, bueno, ustedes ya me entienden. Pese a este tipo de actitudes, que los que estamos en permítanme, ajo, conocemos, es evidente que tenemos que abstraernos de ellas y seguir para adelante.
la nueva implementación de tasas judiciales sin duda va a perjudicar mucho esta situación. Ya adelanto que para eso estoy aquí, que AMPIR va a hacer lo posible por minimizar el esfuerzo que tengan que hacer los pequeños productores en esta circunstancia que quieran acudir a la vía judicial. Desde luego no olvidaremos el recurso de acudir a la vía europea en sus diferentes vertientes. Esta temporada parece que todas las soluciones tienen que venir de Europa. No sé si para hundirnos definitivamente o para sacarnos a flote, pero evidentemente algo tendremos que hacer sobre ese particular. No podemos olvidarnos de que aunque una hipotética miopía de la jurisdicción patria de que no se ha de resarcir el daño patrimonial ante normas retroactivas, sí es doctrina serena de la Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea el hecho de que cualquier daño que se pueda producir a un nacional de su país por violaciones de normativas europeas tiene que ser resarcido. Esto no lo vamos a olvidar. Bueno, perdón, no sé si hay algún ya se habló aquí de este tema también. No sé si hay algún magistrado del Tribunal Supremo en esta sala, supongo que no. Lo digo porque aún no hace mucho nos echaron la bronca porque cuando hablábamos de retroactividad, si le poníamos el apellido de impropia, no podíamos considerar la retroactividad. Fijémonos si estamos denostados los fotovoltaicos, que incluso para lo malo nos consideran hijos ilegítimos. Esto es una realidad. Desde luego, algo que empezaremos a luchar de forma inmediata, que no desgranaré hoy, desde luego, pero es la vía de denunciar aparte de la Comisaría de la Energía, desde luego, a las comisarías europeas de la competencia y de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ante la de la competencia, en ambos casos ya empezamos con las dos, pero bueno, en la de la competencia, pues para denunciar muchas cosas, pero por ejemplo, que se produce una imposición fiscal generalizada cuando unos generadores van a poder aplicar su gasto al consumidor y nosotros nos la comemos con patatas. ¿Por qué como ha reconocido el Tribunal Constitucional hace tan solo unos días, recordando una norma que todos conocemos? En su momento a las empresas convencionales gestoras del servicio eléctrico se les reconoció en su momento un marco estable para la recuperación de su inmovilizado, y a nosotros se les ha olvidado. ¿Por qué docenas y docenas de productores en fotovoltaicos que no se les ha permitido entrar en el registro especial para poder cobrar su tarifa, porque han llegado tarde en muchas ocasiones en día a la fecha que efectivamente se establecía en su preasignación? Habían transcurrido los 12 o los 16 meses y sin embargo a Nuclenor, que como todos ustedes saben tiene algo que ver, Iberdrola y Endesa, se les pasa varios meses el plazo para la renovación de Santa María de Garoña y el gobierno dice que pelillos a la mar. ¿Esto no es una vulneración de la libre competencia? Bueno, en concreto con esto no sé exactamente, me recuerda a mí una canción de Pimpinela, no sé si efectivamente Santa María de Garoña y el gobierno va a acabar con beso y con amor o no. Yo estoy seguro que sí, pero bueno, por ahora el paripé se sigue montando. Y lo más sangrante, el evidente estado de acoso gubernamental a esta tecnología, que todos conocen sin que yo tenga que glosar, tanto por acción como por omisión, que distorsiona desde luego el ejercicio de la libre competencia. A la Comisaría de Derechos Fundamentales también hemos abierto varias vías con ella, pues básicamente para preguntarnos por qué en España y en el sector de la energía el principio de legalidad es unidireccional. Unos tienen derechos adquiridos y nosotros tenemos simples expectativas. Voy a decirlo en bajito porque como lo devalúan tanto hay que decirlo incluso en bajito. ¿Por qué? ¿Por qué se vulnera de una forma tan sangrante y gratuita el principio de tutela judicial efectiva en nuestro país al limitarnos el acceso a la reclamación por los daños que se nos está produciendo? Y los ejemplos son variadísimos, quiero decir, desde las tasas que he hablado antes, sin duda, a la legislación constante por decreto ley que no nos permite acceder a la justicia a nosotros productores por esta circunstancia, a cosas pequeñitas, la indefinición constante de las liquidaciones de la CNE. Bueno, pues vale, es algo ahí que tenemos, a ver cuándo llega, a ver cuándo podemos reclamarlo. Desde luego a la vulneración del Tratado Fundacional de la Unión Europea en cuanto a la exigencia del principio de no discriminación, que en este caso también es hilarante, absolutamente hilarante.
esto no está pasando en otros países de la Unión Europea, lo cual evidentemente, siendo miembros de la misma Unión, no debiera estar sucediendo. Los inversores extranjeros tienen derecho a arbitrajes que nosotros no tenemos. Desde luego los recortes retroactivos con mayúsculas los está sufriendo fundamentalmente la fotovoltaica y por extensión el resto de energías renovables, y no está sucediendo esa circunstancia con las energías convencionales, por vulnerar sin ningún pudor también los principios de seguridad jurídica y expectativas legítimas que desarrolla ya no solo la Constitución, sino también el Tribunal de Justicia Comunitaria. De hecho, sobre esto me gustaría hacer una pequeña reflexión. A mí me causa bochorno ver cómo esta temporada a todo político fundamentalmente a los políticos que nos gobiernan, de uno u otro signo, pero ahora se les llena la boca en decir lo desagradable que está siendo, lo increíble, lo malévolo que está siendo la conducta de la banca, o que ha sido la conducta de la banca con los pobres inversores miserables en preferentes. Y yo me pregunto, ¿acaso no sería sensato entender que las mismas obligaciones de transparencia y legalidad que se le exigen a la banca se les tendría que presumir al Estado? Porque a nosotros nos han engañado exactamente igual que a una abuelita que le han concedido un préstamo para que después lo metan preferentes. Es absolutamente igual. Por supuesto, existen otras actuaciones jurídico-judiciales en las que ahondaremos, como continuar con la exigencia al Comisario Europeo de la Energía, que yo creo que tiene una foto nuestra en su casa ya, para que cumpla a España sus compromisos reflejados en las directivas europeas. Seguiremos dando nuestro apoyo, por supuesto, a las 3 comunidades autónomas, Valencia, Murcia y Extremadura, que mantienen sus recursos de inconstitucionalidad, pese a las presiones para que no lo hagan. Y, por supuesto, a todo aquel ente público o privado que tenga bien recordar lo imprescindible que sería mantener la independencia, la seguridad jurídica, el medio ambiente, el utilizar materias primas nacionales para mejorar la balanza de pagos y todas estas cosas que a los políticos casi siempre se les olvidan. Ya estoy terminando. Quiero, como último comentario, traer un efecto perverso que se está produciendo con el hostigamiento de este gobierno y del anterior a la fotovoltaica. Pero en concreto el que se está produciendo en la actualidad. Me he tomado la licencia de llamarlo "ya vuelve la burra al trigo". En los últimos años, siempre que nos hemos tenido que reunir con políticos de medio pelo o de extensa melena para hablar sobre este tema, siempre nos sacaban la misma cantinela, que seguro que por manida la conocemos todos. Uy, sois unos cazaprimas, porque en realidad, bueno, a mí personalmente un subdirector me llegó a llamar pirata, literalmente, en su despacho. Pirata, un fotovoltaico en el sector de la energía. Aquello que decía Trillo, manda huevos. Bueno, esta diatriba que soltaban con cierta frecuencia, pues bueno, es muy manida, la conocemos todos. Desde luego en el año 2008 hubo mucha gente que especuló con licencias, especuló con suelos, especuló incluso con módulos, sin duda. Y seguro que hubo mucha gente, unos cuantos, que se lo han llevado crudo en ese momento, seguro. Pero es que ese no es el caso del productor fotovoltaico, y mucho menos del pequeño productor fotovoltaico. El pequeño productor fotovoltaico tuvo que pagar un absoluto disparate de pasta en el año 2008, tanto porque la tecnología era cara por sí, porque todavía no estaba desarrollada lo suficientemente, como que también pagó ese periodo, ese plus de especulación de mucha gente. Claro que sí, esto pasó. Pero de aquel boom el único culpable es el legislador, no puede ser nunca el productor. Bueno, pues aquí es donde aparece nuevamente la burra. El legislador presente tiene que comprender que su actuar claramente negligente de hostigamiento está produciendo nuevamente la aparición del especulador. A este que les habla, más o menos 2 o 3 veces por semana, le llama a alguien para ver si se puede comprar una instalación fotovoltaica. Claro, a precio de deuda o incluso inferior. Porque es cierto, y los bancos lo conocen, y nosotros muchos lo conocemos, hay gente que no puede pagar, que no está pudiendo pagar, y tiene que vender su instalación
para no perder su casa al precio de lo que debe y a veces a menos. Esto es una realidad que está sucediendo en este momento. Por tanto, que sepa el legislador que su actividad, su actual actividad, lo que está haciendo es perjudicar al emprendedor y beneficiar nuevamente al especulador, que son palabras muy parecidas, pero que todos ustedes saben significan cosas bien distintas. Y ahora sí concluyo. Si se me permite un pequeñísimo consejo. Creo que los productores fotovoltaicos tenemos que acostumbrarnos a convivir con el litigio, institucional, hacerlo nuestro como axioma fundamental. Es imprescindible que el árbitro y el equipo contrario, que muchos pensamos que llevan la misma camiseta, conozcan que siempre estaremos ahí. Como decía el otro, impasible a la demanda. Pues la tenacidad y la persistencia deben de ser la clave de nuestro éxito. Y muchas gracias, no les enrollo más. Ni siquiera necesito que me aplaudan.